Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 19 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 4 a 8. Se trata de un evento bastante dramático durante la vida del profeta Elías. Este episodio lo ubicamos bajo el reinado de Acab, 874-853 a.C., y fue uno de los reinados más prósperos de Israel. Acab fortificó las ciudades de Megiddo y Hazor, haciéndoles puertas monumentales, murallas poderosas, amplios almacenes, impresionantes instalaciones para el suministro de agua que aún se conservan en la actualidad. Favoreció el comercio, hizo alianzas con los pueblos vecinos, construyó palacios, los decoró con marfil al estilo del arte egipcio. Sin embargo, en contraposición con toda esta prosperidad, la Biblia pronuncia sobre él un juicio bastante severo. En el primer libro de los Reyes leemos lo siguiente: no hubo otro que se vendiera como Ahab para hacer lo que al Señor desagrada. Empujado por su mujer Jezabel, procedió de manera abominable siguiendo a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una joven hija del rey de Tiro que había llegado a Samaria, es decir, al reino de Israel o el reino del norte, acompañada por un grupo de profetas de Baal y Astarte, y con sus encantos indujo a su marido para que erigiera un templo a estas divinidades que eran adoradas en Fenicia y eran consideradas como las que ayudaban en la fertilidad tanto a los campos como a los animales. Y este fue el comienzo de la corrupción religiosa en Israel, del libertinaje moral y de las injusticias sociales que culminaron en crímenes como el asesinato de Nabot por quitarle su herencia, y también de prácticas horrendas como los sacrificios humanos. En este contexto es que aparece Elías, el profeta que viene de Tisbé, una ciudad situada al este del Jordán. Sus palabras son mordaces, sus denuncias queman como el fuego, amenaza, invoca castigos del cielo, realiza prodigios y durante 3 años ordena a la lluvia que no riegue la tierra, y desafía naturalmente a los profetas de Baal en el monte Carmelo y los derrota, pero al final debe rendirse. Jezabel, la esposa de Ahab, es demasiado fuerte y lo busca por todas partes para deshacerse de él. El profeta se siente solo, abandonado por todos, está convencido de que todo el pueblo ha traicionado al Señor y ha seguido a Baal y a Astarte. Primero se esconde, pero luego huye hacia el sur. Quiere llegar al monte de Dios, al Horeb, donde Moisés, 400 años antes, se encontró también con el Señor. Elías necesita una fe sólida y para robustecerla decide recorrer el mismo camino de Moisés. Inicia la marcha, pero la travesía del desierto es difícil y las dificultades casi insuperables. Resiste hasta que puede, pero después, movido por el desaliento, tiene que rendirse. En este contexto y en este punto es que comienza nuestra lectura. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Elías hace una oración muy particular.
Por lo general uno pide cosas a Dios para su vida, para seguir adelante. En cambio, él pide la muerte. Él dice, es que yo no soy mejor que mis padres. Si ellos fracasaron, el profeta no se puede hacer la ilusión de cosechar éxitos porque piensa que sus palabras no tienen un impacto sobre la realidad social y política y sobre las opciones religiosas del pueblo de Israel. Tiene la necesidad de recuperar las fuerzas y el vigor lo da solamente el alimento, el pan, y el Señor se lo proporciona. Démonos cuenta que Dios no exime de la prueba a su profeta, no le quita la fatiga, no lo libra de la dura jornada, haciéndolo transportar tal vez milagrosamente por un ángel, no. El desierto tiene que ser atravesado y las dificultades afrontadas, pero eso sí, le ofrece el alimento necesario, pero nada más. El pasaje concluye diciendo que con la fuerza de este alimento, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. En este contexto, el número 40 hace referencia inmediatamente a los 40 años en que Israel estuvo en el desierto y es símbolo de una vida entera. La historia de Elías es la nuestra. Hay momentos en que nos sentimos como el profeta, profundamente decepcionados y ni siquiera encontramos consuelo en Dios, en la fe o en nuestros hermanos. Los conflictos, las incoherencias, los chismes, las envidias, mezquindades son motivo de abatimiento, de ansiedad y a veces de desesperación. Dios no se olvida de nosotros. Está siempre a nuestro lado para proporcionarnos el alimento, el pan que nos da la fuerza para seguir adelante. Este alimento en todas las circunstancias de la vida nos anima y este pan es la palabra de Dios. Ella nos da luz, consuelo y esperanza. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, del capítulo 4, versículo 30 al capítulo 5, versículo 2. El contexto es el del bautismo. Junto con el bautismo surgen consecuencias morales formuladas por el autor de la carta, quien nos alerta sobre los vicios que hay que evitar y nos ofrece unas virtudes para practicar. Hermanos, no entristezcan al Espíritu de Dios que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que los amó hasta entregarse por ustedes a Dios como ofrenda y sacrificio de aroma agradable. El texto comienza diciendo que el Espíritu marcó a los cristianos con un sello para el día del rescate. Hoy en día tenemos la experiencia de que con un hierro ardiente se marca el ganado para saber a qué dueño pertenece. En la antigüedad se marcaba con fuego sobre la piel a los esclavos. Naturalmente quedaba una cicatriz indeleble para evitar que ellos pudieran escapar y era el signo de su definitiva pertenencia a un dueño. Pablo se vale de esta imagen para definir la condición del cristiano. Con el bautismo, el discípulo ha sido marcado por el fuego del Espíritu Santo con un sello que demuestra su pertenencia a Dios. El autor enumera 6 vicios que surgen por la falta del control de la lengua. Es que en el versículo anterior dice lo siguiente: no salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesita y agraden a quien las escuche. Y enumera entonces los vicios. En primer lugar, la agresividad,
que hace referencia a las palabras ofensivas de los que se consideran superiores a los demás y descargan todas sus maldades, sus debilidades, sus decepciones y frustraciones sobre quien está cerca. Es un vicio que se manifiesta con frecuencia en las relaciones entre los miembros de una misma familia. El enojo es la reacción agresiva de quien se siente ofendido o privado de algo que le corresponde. Viéndose afectado en sus derechos, no solo no controla sus palabras, sino que también pasa a los hechos. La ira se manifiesta en expresiones ofensivas de quien cultiva en su corazón resentimiento y deseos de venganza y es incapaz de controlar sus impulsos primitivos y violentos. Por gritos se entiende el vociferar en peleas, riñas y discusiones. Y la maledicencia hace referencia al chisme, es decir, al placer morboso de divulgar el mal, los errores y las debilidades de los demás. En la palabra maldad se incluye todos los demás vicios que serían largos de enumerarse, pero el autor también nos dice qué virtudes deberíamos practicar como cristianos. Hay que ser benevolentes, humildes y sobre todo inspirados por los sentimientos de misericordia, que es una de las primeras características de Dios. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 41 a 51. Continuamos con el discurso del pan de vida que pronuncia Jesús. Veíamos hace 8 días cómo la multitud de Cafarnaúm le dice a Jesús que Moisés les dio el pan del cielo. Y Jesús aclara inmediatamente: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, él solamente les dio el maná que alimenta la vida biológica sobre esta tierra y que al fin y al cabo es también el alimento que necesitan los animales. Este alimento no es suficiente para llegar a ser plenamente hombre o plenamente ser humano. Es que los judíos no solamente distinguen 3 reinos como nosotros, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, sino que dicen que hay un 4º reino y es el reino humano. Y quien pertenece a este reino tiene necesidad de alimentarse con otro pan que no es material, sino que se trata de la sabiduría de Dios. Ahora bien, para los judíos esta sabiduría se encuentra en la Torá. Esta es la sabiduría de Dios que humaniza y que desciende del cielo. Sobre esta diferencia entre el pan material que alimenta la vida que se acaba y el pan que viene del cielo que alimenta la vida eterna, es que los judíos no pueden estar de acuerdo con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les dice algo que para ellos resulta totalmente inaudito. Les dice: yo soy el pan que baja del cielo. Y a este punto es que ellos reaccionan fuertemente. Escuchemos cómo comienza el texto. En aquel tiempo los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? La afirmación que hace Jesús es totalmente escandalosa para los judíos, por 2 razones. La primera, porque el pío israelita está convencido de tener ya el pan del cielo, que es la sabiduría de Dios contenida en el libro sagrado llamado Torá. Para ellos esta sabiduría de Dios que contiene la Torá es lo que hace que el hombre sea realmente humano. Porque es que allí encontramos preceptos que hablan del respeto a la vida, por ejemplo. Está el mandamiento de no matar, que pertenece al decálogo. Si alguien quita la vida, pues no es realmente humano, es un animal. Porque los animales son los que matan. Indica también la Torá el modo de gestionar la sexualidad. No cometerás adulterio, dice.
Si no se gestiona bien la sexualidad, se cae en el instinto animal. También pide no guardar rencor contra el hermano, no tener sino un solo Dios y eliminar todos los ídolos, etcétera. Por esta razón es que el israelita está convencido de no tener ya más necesidad de otro pan porque se siente plenamente humano, siempre y cuando naturalmente ponga en práctica la Torá que ha descendido como un don del cielo. Israel siempre ha sido orgulloso de este don de la palabra. Ellos se sienten privilegiados con respecto a los demás pueblos de la tierra. Escuchemos las palabras de Moisés en el libro del Deuteronomio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó. Esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que, al escuchar todos estos estatutos, dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Repito que los israelitas tienen un grande amor por la Torá y se manifiesta de distintas maneras. En primer lugar, durante la fiesta de las tiendas se celebra lo que nosotros llamamos, o lo que ellos dicen, Simhat Torah, que significa la alegría de la Torá. En el culto de la sinagoga, los judíos danzan con el rollo de la Torá abrazado, como el esposo abraza a la esposa en el baile, para significar el amor esponsal por la palabra, por la Torá. Cuando un rabino copia un rollo de la Torá, que además emplea 1 año y medio, si se equivoca en una sola letra, el rollo queda inservible, inutilizado. La manera como conservan el rollo en la sinagoga es ejemplarizante. Dentro de una urna llamada Arón Kodesh o caja santa está el rollo de la Torá. Y además se cubre con un velo que tiene recamada la menorá. ¿Qué es la menorá? El candelabro de los 7 brazos, que significa entonces que de allí, de ese lugar, emana la luz. Y cuando se lee el rollo, no se sigue con el dedo, sino que se utiliza un bastoncillo para no tocar el texto porque es sagrado. Finalmente, cuando el rollo ya no se utiliza para el culto, no se puede botar en cualquier parte, y ni siquiera un pedacito puede botarse en cualquier parte, sino que es sepultado en un cementerio. Creo que con esto está claro el amor y el respeto profundo que los judíos tienen por el texto sagrado y su contenido. Es en este contexto que para los judíos las palabras de Jesús resultan inauditas, porque Jesús se presenta como la encarnación de la sabiduría de Dios, y entonces los judíos tienen que reaccionar fuertemente ante esta afirmación. Y la segunda razón de la reacción y rechazo es porque conocen a Jesús y dicen: ¿cómo es posible que la sabiduría de Dios se haya encarnado en un carpintero? Sabemos que este es el hijo de José y además un oficio insignificante. Como quien dice: ya no debemos beber sabiduría de la Torá, sino de las enseñanzas de un carpintero. Esto es terrible, esto no puede ser. Veamos un poco más esto en detalle. Las 3 religiones, judíos, cristianos y musulmanes, son llamadas las religiones del libro. Y en el Corán 54 veces los judíos, musulmanes y cristianos se llaman lectores del libro. Es decir, la sabiduría de Dios está contenida en sus libros sagrados, pero con los cristianos hay una diferencia abismal. Porque para nosotros la sabiduría de Dios no se ha encarnado en un libro, sino en una persona que se ha hecho carne en el seno de María, Jesús de Nazaret.
Es verdad que nosotros nos valemos también de un libro, la Biblia, concretamente del Evangelio escrito, pero es solamente como un instrumento para encontrar la persona de Jesús, que es la sabiduría de Dios que desciende desde el cielo. Es de este pan que el hombre tiene hambre, y hasta que no lo encuentre y asimile, nunca será totalmente saciado. Comprendemos entonces por qué los judíos reaccionan fuertemente contra Jesús. Y hay un detalle en la escena que se desarrolla en Cafarnaúm. Allí en esta ciudad no hay judíos, porque estamos en Galilea y allí todos son galileos. Entonces, ¿qué se entiende por judíos? ¿A qué personas está haciendo referencia el evangelista? A personas que están totalmente saciadas con el alimento que tienen, que con eso ya les basta. El cristiano respeta todos los humanismos y aprecia lo que tienen de humanizante cada uno de ellos. Por ejemplo, la Torá indica la dirección justa para vivir como seres humanos, pero no es la meta última. No indica la perfección de lo humano, porque allí no encontramos palabras de Jesús como las que Él nos da para ser realmente humanos. El cristiano tendrá que perdonar incondicionalmente hasta 70 veces 7. Esto no está en la Torá. Tampoco dice que hay que amar el enemigo, a quien nos hace el mal, e incluso dar la vida por él. La sabiduría que desciende del cielo encarnada en Jesús de Nazaret va más allá de cualquier otro humanismo. Si no se acoge esta sabiduría de Dios, aún no se llega a ser realmente humano. El cristiano también puede quedarse en el estadio del judío, estar ya saciado y no necesitar comer del pan que realmente sacia para la vida eterna. Puede degustar alguna borona del Evangelio, pero no aceptarlo totalmente en su integridad. Creo que hay un judío que está saciado en cada uno de nosotros y Jesús nos ayuda a identificarlo. Jesús les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. El texto dice que los judíos murmuraban unos con otros. Antes el relato decía que la murmuración era unánime contra Jesús, pero ahora ocurre es entre ellos. Es decir, ya no se confrontan con la palabra de Jesús, sino con sus formas de pensar, de razonar. También sucede a nosotros, que en vez de confrontar nuestra vida con el Evangelio, hablamos unos con otros, con nuestros pensamientos y raciocinios, que son muy distintos de la sabiduría que baja del cielo. Comenzamos por defender nuestras propias posiciones, lo que hasta ahora hemos creído, muchas veces solo lo que nos parece, porque eso alimenta nuestros propios intereses. Emergen unas convicciones que teníamos hace mucho tiempo y rechazamos la novedad que nos podría venir muy bien para asimilar mejor el mensaje del Evangelio. Muchas personas se han alimentado con un pan un poco ya mohoso o tieso y no se disponen a recibir el pan fresco. Se concentran en su posición y no se dejan confrontar con el Evangelio, sino que se comportan como los judíos de Cafarnaúm. Ellos piensan que es inconcebible que un hombre pueda albergar la pretensión de hacer presente al Señor. Les repugna la idea de un Dios que se hace hombre, convencidos como están de que el Todopoderoso tiene su trono en el cielo, de que vive alejado del mundo
y manifiesta su majestad y su poder a través de intervenciones prodigiosas y voces arcanas. No conciben que se revele en un hombre débil y frágil, en el hijo de un carpintero. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la raíz de la incredulidad? Algunos se alimentan de la palabra de Cristo, pan de vida. Otros dudan o son incapaces de comprenderla. La razón, dice Jesús, es que nadie puede ir a Él si no es atraído por el Padre que lo envió. El descubrimiento del pan del cielo no es un logro del hombre, sino un don gratuito del Padre. ¿Por qué este regalo no se ofrece a todos? ¿Será que Dios favorece a algunos y no a otros? ¿Hace que algunos encuentren el pan del cielo y otros no? Dios da a todos la oportunidad de conocerlo. De hecho, que Jesús dice, todos serán discípulos de Dios. Responde haciendo referencia al oráculo del profeta Jeremías que anunció, miren que llegan días en que haré una alianza, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán. La instrucción que el Señor da a todos es por medio de su Espíritu. Es el impulso divino que actúa dentro de cada persona y la impulsa en los caminos de la vida. Lamentablemente no siempre y no todos siguen sus instrucciones. No todos aprenden sus enseñanzas o son dóciles a sus impulsos. Solo aquel que aprenda de él acoge a Jesús. Por su parte, Jesús reconoce que nadie ha visto al Padre, pero indica la manera de poderlo contemplar. Asegura que el Padre se puede ver a través de él, observando lo que él hace, a quien frecuenta, a quien amonesta, a quien defiende, a quien se acerca, a quien acaricia, por quien se deja tocar, por quien se deja besar, porque sus gestos, sus opciones y sus decisiones y preferencias son las del Señor. Ahora bien, la palabra de Jesús es totalmente una verdad. Cuando escuchamos en el Evangelio que no se apeguen a los bienes del mundo, que no busquen el poder por la fuerza, es que hay una voz interior que nos dice, esto es cierto, obedezca. Frente a un mal que nos han hecho, hay una voz interior que nos dice, se tiene que vengar. Pero hay otra voz que nos dice, no, debe perdonar, debe poner la otra mejilla. Y esta voz interior nos dice, porque esto es lo que es verdad. Jesús tiene razón. Ser realmente humano significa poner la otra mejilla y no acudir a la venganza. Quien acoge a Cristo tiene la vida eterna porque se alimenta con la sabiduría que viene de Dios, con el pan que baja del cielo. Dice Jesús, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. El maná no era un pan que descendió del cielo porque todos los que lo comieron murieron. Jesús dice, yo soy el pan que viene del cielo y mi pan es la carne para la vida del mundo. Si Jesús nos hubiera dado el pan material, no hubiera sido un grande don porque nuestra vida perece. Él nos habla de un alimento que comemos para tener la vida del eterno. Y el verbo comer es muy importante en este capítulo. Se encuentra 11 veces y también aparece otro verbo en griego trogein que significa masticar, triturar, y el otro verbo que aparece frecuentemente es beber. Sin embargo, Jesús todavía no está haciendo referencia a la Eucaristía,
sino que está preparando el terreno para que podamos captar su significado auténtico. La metáfora del pan de vida ha sido empleada en la Biblia para indicar la palabra de Dios, y es un pan que hay que comer. Dios dice al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Es decir, asimila esta palabra no solamente con la mente, sino que la tienes que encarnar y luego sí puedes ir a anunciarla al pueblo. Aquí el verbo comer hace referencia a asimilar, a hacer carne de la propia carne aquella palabra de Dios, y es solamente cuando yo realmente la anuncio como palabra encarnada, cuando la ven así en mi vida, que entonces mi anuncio es totalmente convincente. También Jeremías decía: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Aquí también el verbo comer significa asimilar la palabra de Dios. Jesús dice: el pan que yo daré es mi carne. Y carne en la concepción semita de los judíos no son los músculos, sino que se trata de toda la persona considerada en su aspecto de criatura débil, caduca, mortal. Cuando hablamos de la resurrección de la carne, algunos piensan en la recomposición de los músculos. No. La carne hace referencia a toda la persona con la característica de ser pasajera y frágil. En el Salmo 78 se explica por qué Dios tiene misericordia con la fragilidad del hombre. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Y también el Salmo 103: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Este es el significado bíblico de carne. Y en este sentido es que San Juan escribe que el Verbo se hizo carne y ha puesto su morada entre nosotros. Es decir, la palabra de Dios se ha hecho en Jesús de Nazaret uno como nosotros, no con una apariencia exterior, sino similar en todo a nosotros. Es decir, asimilado todas nuestras formas de vida, con nuestra fragilidad, incluida la muerte. El Verbo se ha hecho carne y se ha hecho mortal. Entonces, comer su carne significa acoger, asimilar, hacer propia la sabiduría de Dios que vemos encarnada en un hombre con una naturaleza humana frágil. Está presente en Jesús de Nazaret, que es el hombre perfecto. Comer su carne no es en el sentido de caníbales, sino que dice a los judíos: si bien es cierto que ustedes tienen una sabiduría en la Torá, ahora tendrán que asimilar la sabiduría de Dios que se hace presente en el Hijo del Carpintero, si quieren llegar a ser plenamente humanos. Jesús se refiere a su palabra, a su evangelio, y así nos prepara para enseguida hablarnos de la Eucaristía. Les deseo un feliz domingo.